Perfecto. Pero para suplir, digamos, esa imposibilidad, yo les mandé el video con lo que había sido la primera clase del año pasado. Así que, digamos, obviamente, cada año uno va cambiando, hay cosas que se actualizan, que se modifican, pero bueno, en lo sustancial el tema es el mismo, entonces, bueno, si hay algo que estuvieron viendo o que estuvieron leyendo, o cosas que quedaron pendientes, dudas y demás, si quieren, vamos a aprovechar 5 minutitos y hablar de eso, y si no hay dudas, si todavía no pudieron ponerse al día con el material, bueno, arrancamos. Perdón, profe, ¿lo envió hoy al correo? Porque no sé dónde. ¿Por correo lo envió? Yo lo compartí en el chat creo que el miércoles pasado, un día después. Lo voy a subir a la plataforma, lo que pasa que estaba con esto que yo les había comentado la semana pasada, de que yo había pedido que me abrieran... Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Había pedido a la universidad que me compartiera toda la información que yo había subido a la plataforma el año pasado, y aparte quería saber cómo estaba, digamos, visible para mí, pero oculta para ustedes, quería saber cómo podía yo ir haciéndola visible. No es que no quiera hacer visible todo el material de entrada, sino que hay material que la verdad que si no va acompañado de una explicación no tiene sentido. Entonces, esa función yo ya la tengo habilitada, así que en el transcurso de esta semana, seguramente el viernes, en algún momento del día, ya les va a aparecer en el campus material vinculado al martes pasado, el video de la clase de hoy y material vinculado a la clase de hoy. Y así vamos a ir haciendo todas las semanas. A medida que vayamos viendo la clase, les vamos a ir, o en mi caso los martes les voy a ir compartiendo material para que vayan mirando. Más allá de la bibliografía que ustedes tienen. Lo voy a silenciar a Pablo porque me parece que está con otra cosa. Ahí está. Bueno. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Sobre bibliografía. Sí. Vos habías mencionado Pizarro. Pizarro Vallespinos. Sí. Sí. Como opción, Claro. no la única opción, ¿no? Quizás el que me Claro, parece más didáctico. Vimos el viernes la posibilidad de verlo, como había dicho acá en clase la compañera Vanessa, con el código comentado por Caramelo, como que tuvimos una metodología de aproximación usando ese material. Lo que te quería preguntar es que es la duda que tengo y no pude encontrar algo. El que nos recomendaste vos, el de Pizarro, claramente está hecho después de la reforma del Código Civil y Comercial. ¿Conocés otro manual que esté hecho después que valga la pena, que podamos buscar como para usar de bibliografía? Mira, estoy casi seguro que debe haber uno de Amial, posterior al 2015. Y aguardame porque acá yo había anotado algunos. Aguárdenme. No. Pensé que había anotado algún otro, pero no. Bueno, perfecto. Igual perdón. Si no dije nada. Esperen un segundito. Un minutito. Acá está. Sí, hay uno de Borda también.
de Alejandro Borda, Derecho Civil y Comercial. Hay otro más acotado, como una especie de guía de estudios, yo no lo recomiendo, pero que también está, es Obligaciones Civiles y Comerciales. Es de la editorial Estudio, no tiene un autor. Y después hay otro que es Curso de Derechos de Obligaciones de López Mesa también. Estos son los que yo encontré después del 2015. Perfecto, sí, el último y el de Ameal no los tenía, y el de Borda, ahora que me decís, lo vi. Lo que pasa que tiene ese título, que es difícil de encontrarlo, que empieza como Derecho Civil y Comercial, Sí. 2 puntos, obligaciones. Sí, porque Borda tiene el de obligaciones y el de contratos. Entonces se ve que decidió titular como una especie de género y después en la especie dividir lo que es obligaciones de los contratos. Probablemente esa sea la explicación. Pero Muchas gracias, Doc. los dos son de editorial La Ley. El de Borda está bueno. A mí lo que no me gusta de Borda es, en mi caso puntual, esto es un tema únicamente ¿cómo le podría decir?, de técnica de redacción. Lo que no me gusta de Borda es que cuando hace citas, no hace una nota al pie, solo pone el nombre del autor al que está aludiendo, pero no indica ni, o sea, qué bibliografía de ese autor, ni qué página, entonces uno no puede ir a la fuente. Digamos, parece un dato menor, pero es importante, porque esta situación de esta posibilidad, digamos, de acudir a la fuente permite ampliar la información. Quizás a ustedes esto no les interese demasiado hoy, pero bueno, con el tiempo, cuando necesiten profundizar, pueden notar que hay alguna diferencia. Sí, Luisa. Ahí vi que Luisa Corbalán levantó la mano, pero no sé si fue un error. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ahí estoy. Pasa que no podía prender el audio. Profe, ¿no hay posibilidad de grabar la clase? Porque se me sale cada rato. La estoy El otro grabando. día también. Ah, bueno, no, porque no pude entrar a ninguna. O sea, estuve en las clases, pero muy poquito apunte tomé. No, la estoy grabando. María. Perfecto, gracias. Sí, profe, yo tengo este de Carlos Gersi, Gersi. que se llama Manual de Obligaciones Civiles, Comerciales y de Consumo. Gersi, ¿ese es de Posterior 2015? Sí, es de Bueno. Editorial La Ley. Bueno, sí. Él es el Bueno, compilador. Gersi tiene muchísimas cátedras, muchísimas comisiones, perdón, de Derecho Civil 1 o Derecho Civil Parte General en UBA. Es muy reconocido, así que yo creo que no vas a tener problema con eso. Gracias. De nada. ¿Algún otro? ¿O alguna otra pregunta sobre temas específicos ya de lo que hemos visto? ¿No? Bueno. Entonces, vamos a compartir pantalla. El otro día nos quedó por completar una parte de la clase, así que vamos a avanzar por ahí y después ya arrancamos con lo que tiene que ver con las obligaciones en particular, o sea, con el concepto de obligaciones, con la fuente de las obligaciones, la prueba, ¿sí? El reconocimiento de la obligación, un instituto para mí importantísimo, que está medio descuidado incluso en la práctica, pero que puede resolver muchísimas cuestiones. Creo que habíamos quedado acá la última, la semana pasada, con la protección del crédito y el acceso a la justicia. Me parece que esto era desde donde debíamos retomar, ¿sí? Habíamos dicho que habíamos terminado con esto, con perspectiva de género, cómo habían empezado a aparecer algunos fallos que exigían que en el análisis de las relaciones obligacionales, ¿sí?, también se tuviese en cuenta
la perspectiva de género cuando se verificaba una violación, digamos, a esta institución que ya hoy está arraigada, ¿no? Sobre todo porque hay tratados de derechos humanos que nuestro país suscribió, ¿sí? Y bueno, con toda la corriente que empezó a emerger desde la aparición de Ni Una Menos. Sumado a esto, yo diría, siguiendo esta línea, pero digamos, con una concepción más general y ya no puesto el foco únicamente en cuestiones de género, hay otra vinculación que tiene que ver con la protección del crédito, la posibilidad de acceder a instancias judiciales que aseguren, ¿sí?, este resguardo, ¿sí? Cuando hablamos de protección al crédito, no miremos o no pongamos el prisma solo pensando en que el derecho a la protección del crédito está vinculado, por ejemplo, a una entidad bancaria o, digamos, a un proveedor o prestador de servicios, ¿sí? Porque pareciera que cuando uno dice la protección del crédito está aludiendo, digamos, a una gran empresa, y en realidad en la mayoría de las relaciones contractuales, donde quizás vamos a ver con mayor intensidad esta noción de protección al crédito, en lo que se denomina sinalagma contractual, es decir, donde hay una relación bilateral, donde ambas partes son de alguna manera acreedoras y deudoras, ¿sí? Porque cuando una persona compra un producto, por un lado tiene el derecho a que se le entregue el producto y por otro lado tiene la obligación de pagar el precio por esa adquisición, ¿sí? Entonces, digamos, la protección del crédito incluso tenemos que darle una mayor intensidad cuando ponemos la lupa sobre el sujeto, digamos, la persona humana, ¿sí? No significa que el ordenamiento solo mire a este sujeto, pero sí quizás donde tenemos que poner, digamos, mayor atención, porque en verdad, cuando, digamos, una persona jurídica, una sociedad, digamos, no sé, una empresa que necesita reclamar un crédito tiene posibilidades económicas de acceder a la instancia judicial, porque no sé si ustedes saben, pero en la mayoría de las jurisdicciones, si quieren, para nuestro caso que estamos en Provincia de Buenos Aires y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cada vez que yo accedo o pretendo acceder a la instancia judicial, debo pagar, por ejemplo, tasas judiciales. Debo pagar honorarios profesionales, ¿sí? Es decir, que el proceso judicial no es una instancia gratuita para los justiciables, ¿sí? El Estado debe garantizar la prestación del servicio de justicia, pero esto no significa que desde, digamos, históricamente, el acceso a la jurisdicción haya sido gratuito, y sino todo lo contrario. En realidad, en los ordenamientos procesales, lo que se ha buscado para aquellas personas que carecen de recursos para afrontar un proceso judicial es conceder lo que denominamos beneficio de litigar sin gastos. Históricamente, digamos, en otros años se lo denominó certificado de pobreza, que era un expediente en el cual el sujeto acreditaba su imposibilidad de pago a las costas judiciales y de esta manera, si esto se verificaba, se facilitaba, se permitía la tramitación gratuita del proceso, ¿sí? Esto era una excepción en los regímenes procesales, ¿sí? Ahora, esta cuestión empieza a mutar con la reforma constitucional del año 94. Habíamos hablado de que el artículo... ¿Cómo? Habíamos hablado de que el artículo 42 de la Constitución Nacional
prevé la obligatoriedad para el legislador de establecer un estatuto del consumidor, ¿sí? Algo que después se verificó en primer término en la ley 24.240, la ley de defensa del consumidor. Hubo otra legislación complementaria que ahora incluso en el Código Civil y Comercial del año 2015 tenemos protecciones vinculadas al consumidor dentro del código, ¿sí? En particular los artículos que van del número 984 a 989 están, digamos, dentro de la sección de contratos, es lo que se refiere a las contrataciones con cláusulas generales predispuestas, ¿sí? O contratos de adhesión, es decir, donde el predisponente decide todas las cláusulas y las modificaciones de ese contrato, el usuario o consumidor solo puede aceptar esto que ya le viene impuesto. Y por otro lado, entre los artículos 1092 y 1095 se regulan algunos aspectos vinculados a los contratos de consumo. Todo este abordaje legislativo, a su vez, ha sido acompañado de una incesante interpretación doctrinal y jurisprudencial, ¿sí? Si tomamos la ley 24.240 y nos posicionamos en su aparición en el año 94 y vemos la evolución que ha tenido la exégesis de esta ley, son impensados, ¿sí? O es impensado donde se ha llegado, ¿sí? Y hoy la realidad es que, como yo les mencionaba el martes pasado, las obligaciones también se encuentran atravesadas por las leyes que protegen al consumidor, ¿sí? No digo, digamos, en todos los casos, pero en un gran número de casos, vamos a encontrar que estas obligaciones son producto de una relación jurídica entre un proveedor o prestador de bienes y servicios y un usuario o consumidor final, ¿sí? Cuando yo compro en Garbarino, en Movistar, cuando contrato con una entidad bancaria, una entidad financiera, cuando compro un vehículo en un concesionario, cuando contrato un seguro, ¿sí? Ya la jurisprudencia viene diciendo que en todos estos casos hay relación de consumo. Y esto, digamos, que vengo explicando, tiene que ver con la posibilidad de acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque el artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor establece que el usuario o consumidor goza en instancia judicial de lo que se denomina justicia gratuita, ¿sí? ¿Qué es justicia gratuita? Y bueno, acá es donde empezó la judicatura a moldear sus, digamos, sus directrices, ¿sí? En un primer término, se había sostenido que justicia gratuita significaba que el usuario o consumidor no estaba obligado a pagar las tasas judiciales, pero que sí quedaba expuesto al pago de los honorarios profesionales si en el juicio resultaba vencido, ¿sí? Incluso se pensaba que esta noción de justicia gratuita estaba ligada a aquellos casos en los que el consumidor accionaba contra la empresa. Es decir, por ejemplo, compré un aire acondicionado en una empresa de electrodomésticos, el aire vino fallado, y cuando lo quería reparar me empiezan a dar vueltas y no me lo reparan y demás. Entonces, bueno, voy a una instancia judicial para lograr que a través de la judicatura esta cuestión se revierta, ¿sí? Pero con los años se empezó a afirmar que en verdad también cuando el usuario o consumidor es demandado por la empresa prestadora de bienes y servicios, también goza del beneficio de justicia gratuita,
¿sí? En los últimos años, la jurisprudencia empezó a interrogarse si la idea de justicia gratuita también debía incluir la exhibición para el usuario consumidor del pago de los honorarios profesionales, ¿sí? Y esto tuvo su punto más álgido en octubre del año pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que en las relaciones de consumo, el usuario o consumidor goza del beneficio de justicia gratuita, interpretada como la exhibición para éste del pago de las tasas, los honorarios y las costas judiciales. Pero la Corte fue más lejos, porque incluso dijo que este beneficio era de orden público y de aplicación automática para el tribunal. Es decir, ni siquiera el consumidor estaba obligado a invocar este derecho, sino que la mera previsión legal imponía a los jueces la obligación de considerarlo al momento de dictar sentencia. Esta cuestión se termina complementando en diciembre del año pasado con un plenario de la Cámara Comercial de Nación, el plenario Jambo, con H o AMBO, H-A-M-B-O, AMBO Débora, contra CM3 Falabella, donde la Cámara Comercial adoptó la misma doctrina legal que la Corte, ¿sí? Podríamos decir que en el ámbito nacional, y si ustedes quieren, en el fuero comercial la cuestión está bastante afianzada, todavía en el fuero civil hay bastante reticencia a aplicar este estatuto. En la provincia de Buenos Aires la cuestión está más dispersa, ¿sí? Todavía hay tribunales que vienen sosteniendo que justicia gratuita equivale solo a exhibición de tasa de justicia, pero no honorarios profesionales. Hay otros tribunales que aplican un criterio amplio. Esperen que... No sé si hay una pregunta. Ah, el fallo de la Corte. Sí, estaba pensando cómo eran los autos. No los recuerdo. Después ahora en el recreo busco los autos y les paso el nombre. No lo recuerdo. Gracias, profe. Era esa la pregunta, perdón. No quería interrumpir. No hay problema. Igual pueden interrumpir todo lo que quieran. Profe, Bueno, sí. los artículos 1092 y 1095, ¿de qué era eso? Del Código Civil y Comercial. Sí, pero ¿sobre qué? ¿Era también sobre defensa del Sobre consumidor? relación de consumo. Que ahí, digamos, no vamos a profundizar porque también es una cuestión que la van a ver en contratos. Hay algunos errores de la ley, no sé si algunos errores, pero determinadas disposiciones que deben ser interpretadas adecuadamente. Porque hay un artículo, no recuerdo si es el 1094, creo que el 1094 del Código, que dice que en los contratos de consumo la competencia corresponde a los tribunales del domicilio del consumidor, ¿sí? La idea, uno pensaría que fue para el legislador decir, bueno, darle al consumidor la posibilidad de acceder a la jurisdicción lo más cercana a su domicilio, ¿sí? De ahí la noción esta de pensar en el domicilio del consumidor como en el cual es competente el tribunal, ¿sí? Como decir, bueno, como se piensa quizás, por ejemplo, en la adquisición de productos o en la prestación de servicios públicos, ¿sí? Lo más fácil para el consumidor digamos, desde el punto de vista, digamos, organizativo para el consumidor es tener un tribunal lo más cercano a su vivienda, ¿sí? Pero bueno, en algunas cuestiones, en algunos aspectos, no siempre funciona de esa manera, ¿sí? Imagínense una persona que contrata un vuelo de Buenos Aires-Mendoza, ¿sí?
y que estando en Mendoza queda varada por un incumplimiento de la aerolínea. ¿Sí? Quizás necesite, digo un caso como tantos otros, ¿no? Y necesita con carácter urgente resolver esa situación en un tribunal para, digamos, que le permita reencauzar el vuelo. Imagínense si aplicásemos a rajatabla la idea del artículo 1094, estando en Mendoza necesitaría tramitar el proceso en provincia de Buenos Aires, porque su domicilio está en la provincia de Buenos Aires. Entonces, a veces estas cuestiones, digamos, estas imprecisiones legales atentan, ¿sí?, contra ciertos aspectos prácticos, ¿sí? Entonces, bueno, hay que considerar estas cuestiones que después requieren de cierta matización por parte de la judicatura. Además, el acceso a la justicia ya fue reconocido por tratados internacionales. Ahí yo cito la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, pero no es el único. Hay otros. En la Constitución tampoco, no tenemos un artículo que expresamente hable de esto, pero podemos inferirlo del artículo 18, que es el que trata de la garantía de la defensa en juicio, ¿sí? Entonces, no podemos frustrar el derecho de un sujeto a acceder a la justicia imponiendo trabas, ¿sí?, burocráticas que retrasen la decisión judicial. En provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hay una norma, esto es en función de la Constitución de la provincia de Buenos Aires y del Código Procesal de la provincia de Buenos Aires, establece que en el caso de los amparos, no para todos los supuestos, ¿no? En el caso de los amparos, ustedes saben que el amparo es un remedio procesal, ¿sí?, para resolver de manera lo más expeditiva posible una arbitrariedad de una autoridad pública o privada, o de una entidad privada, ¿no? Entonces, yo no puedo en un amparo estar discutiendo cuestiones de competencia, porque a veces las cuestiones de competencia hacen que un proceso que necesita una definición rápida demore meses y solo para establecer qué tribunal es competente en ese proceso. Entonces, en la provincia de Buenos Aires, la legislación local dispone que en las acciones de amparo cualquier tribunal es competente, ¿sí? Cuando yo ingreso una acción de amparo, puede salir sorteado desde un juzgado civil y comercial hasta un tribunal del trabajo o algún juzgado penal, ¿sí? El primero que sale sorteado es el que interviene y que tiene jurisdicción para decidir. No puede declararse incompetente porque la ley es clara, ¿sí? Cualquier tribunal tiene competencia, ¿sí? Yo siempre digo lo mismo, cuando se produjo la crisis de 2001 y empezaron a aparecer todos los fallos que reclamaban el cumplimiento de los depósitos bancarios y la restitución de los fondos, ¿sí? Muchas veces se perdían meses debatiendo a quién correspondía la competencia, ¿sí? Entonces, bueno, eso tampoco, una justicia tardía tampoco es justicia. Ven que quiero avanzar en el PowerPoint y no me deja. Ahora se me tildó. No me deja el sistema. Profe, ¿le puedo hacer una Sí. pregunta mientras? Sí, ¿Se acuerda que la clase pasada habló del fallo de Gabriela Boquín y en relación a la víctima de accidente de tránsito y la Sí. aseguradora? ¿Podría explicarlo en 2 líneas? sí, es un tema que seguramente lo van a ver en daños. A ver, bueno, y justamente está vinculado a relación de consumo. La relación de consumo en lo que es contratos de seguro está ahí pensada como al asegurado como consumidor, a la aseguradora como la prestadora de un servicio, ¿sí? Ahora, en ese caso,
que fue el caso Esparza, es un caso de abril del año pasado. Gabriela Bocchín en realidad es fiscal en el fuero comercial. Lo que hizo la Cámara es receptar el criterio que ella había sugerido en su dictamen. Ella lo que dice es que hay que distinguir relación de consumo de contrato de consumo. Contrato de consumo es el vínculo, el acuerdo de voluntades entre dos partes en virtud de la cual una debe cumplir una prestación en favor de otra, ¿sí? O, digamos, deben cumplirse prestaciones recíprocas. En el caso de relación de consumo, ella dice que no es equiparable a contrato de consumo, que nuestra Constitución Nacional distingue relación de contrato, ¿sí? Y qué relación tiene que tener, es una tercera categoría, ¿sí? No se vincula ni con responsabilidad extracontractual ni con responsabilidad contractual, sino que a partir de la Constitución del 94 aparece una tercera categoría de relaciones que son las de consumo. ¿Sí? Y que bajo ciertas circunstancias, entre dos personas, ese vínculo queda configurado como relación de consumo. Y ella lo que dice es que en un accidente de tránsito, entre la asegurado, perdón, digamos, está obligado a reparar es el emitente o el titular del rodado, ¿sí? La aseguradora responde por su función de garantía en virtud del contrato de seguro que tiene con el asegurado. Pero ella lo que dice es que entre la aseguradora y la víctima, que no había una relación contractual previa, ¿sí? Desde que se produjo el siniestro y desde que la aseguradora queda obligada a responder por el daño causado por el asegurado, existe entre la víctima y la aseguradora relación de consumo, ¿sí? Esto hace que, entre otras cosas, en un juicio de daños y perjuicios por un accidente de tránsito, ya, por ejemplo, no sea necesario demandar al asegurado. Históricamente, para poder demandar a la aseguradora, yo debía demandar al asegurado. A partir de este criterio, yo podría demandar directamente a la aseguradora prescindiendo de demandar al asegurado, ¿sí? Esto es a grandes rasgos lo que dice Bocchín en ese dictamen en la causa Esparza, ¿sí? Pero tampoco quiero profundizar más allá de esto porque después lo van a ver. No sé si está la materia consumidores en IUDMA, pero seguramente lo van a ver en contratos y lo van a ver en derecho de daños. Bien. Siguiendo con la temática general de las obligaciones, ¿sí? Hay una nota que es característica del derecho en general, no solo del derecho a las obligaciones, pero que tenemos que vincularlo, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver con la obligación como derecho subjetivo? ¿Sí? Haciendo un poquito de historia, vamos a decir que en el derecho romano solo se concedía un derecho si había una acción judicial que lo contemplara, ¿sí? Es decir, solo podía reclamar tal pretensión si se había creado una acción para la protección de ese derecho, ¿sí? Esta noción con los años fue cambiando y hoy tenemos la regla invertida. En la medida en que tenga reconocido un derecho, debe haber una acción judicial por la cual se canalice ese derecho, ¿sí? Y derecho subjetivo está vinculado a la noción de persona, ¿sí? Es decir, el derecho subjetivo se vincula a la facultad que tiene una persona de exigir el respeto o el resguardo de determinados derechos, ¿sí? En nuestra materia vamos a decir que el derecho subjetivo va a estar dado en función de las prestaciones que uno de los sujetos está obligado a cumplir respecto de otro
o visto desde la otra cara de la moneda, como el derecho que tiene un sujeto a exigir el cumplimiento de determinada prestación respecto de otra persona, ¿sí? Es decir, ya no dependo de que exista una acción para reclamar un derecho, sino que en la medida en que existe un derecho debe haber una acción que lo resguarde, ¿sí? Estamos hablando de acción como posibilidad de instar la intervención de la justicia para la resolución del conflicto. ¿Han visto algo de la clasificación de los derechos en el ámbito privado, en derecho civil parte general? ¿No? Sí, ver vimos, yo Sí, no pero recuerdo muy por particularmente, pero vimos. encima, profe. Bueno, vamos a hacer... No, porque Sí. la profesora sabía que lo íbamos a ver y ella no nos dejaba que preguntemos cosas, decía, ya lo van a ver el año que viene, eso no es de acá, sepan Bueno. esto y nada más. Bueno. Derechos reales o derechos privados. Vamos a decir esto. El derecho privado, ¿sí?, admite una doble clasificación en materia, o mejor dicho, desde el punto de la clasificación tenemos dos supuestos, digamos, como gran esquema. Por un lado, lo que se denominan derechos absolutos, y por otro lado, derechos relativos. ¿Cuáles son los derechos absolutos? Aquellos que son oponibles a toda la sociedad, ¿sí? Es decir, no a un sujeto en particular, sino a toda la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, el derecho de familia. El estado civil de una persona, ¿sí?, es un derecho, por ejemplo, el estado civil de casado, es un derecho civil que no solo yo puedo ejercer o hacer valer frente a mi cónyuge, sino que es un estado de familia que lo hago valer frente a toda la sociedad. No es que yo soy casado frente a mi mujer y soltero frente al resto de la sociedad, ¿sí? Los derechos reales también son derechos absolutos, porque el contacto directo e inmediato que yo tengo con la cosa no es un derecho que hago valer solo frente a alguien en particular, sino que lo hago valer frente a toda la sociedad. Y cualquiera que pretenda perturbar ese derecho queda expuesto a las acciones que yo tengo para hacer cesar esas molestias, ¿sí? Los derechos intelectuales también son derechos absolutos, ¿sí? Es decir, la propiedad intelectual, el derecho de autor, también es un derecho absoluto. Y los derechos personalísimos también, ¿sí? El derecho al honor, ¿sí?, lo que está vinculado a todo aquello que conocemos como delitos de lesa humanidad o visto desde la otra esfera, ¿sí?, como la protección de los derechos personalísimos, constituye un delito de lesa humanidad, ¿sí? O mejor dicho, la violación a un derecho personalísimo constituye, no siempre, pero en la mayoría de los casos, un delito de lesa humanidad. También son derechos absolutos. El derecho al honor, ¿sí?, digamos, a la no tortura, etcétera, son derechos absolutos. Derechos que yo puedo exigir frente a todos.